Hola a todos, mi nombre es Pablo Ruiz Arancibia, soy arquitecto y hoy día les quiero hablar de algunos tips fundamentales que debes tener en consideración al momento de comprar un terreno para edificar tu vivienda y no tener problemas futuros y encontrarte con sorpresas desagradables y maximizar tu inversión. Así que comencemos. Lo primero y más importante a la hora de comprar un terreno es exigir un plano topográfico. ¿Ya? Este plano topográfico debe estar firmado por un arquitecto, constructor civil, ingeniero constructor, ingeniero civil o geomensor. Y lo que nos indica este plano es la forma del terreno, la pendiente que va a tener, cuántos metros cuadrados va a tener, etcétera, etcétera, con la finalidad de que cuando nosotros queramos construir una vivienda tengamos toda esa información relevante a la hora de proyectar. Es importante saber cuánto mide tu terreno, dónde está ubicado, a qué vías principales enfrenta, qué pendiente tiene, porque son toda información importante a la hora de construir y nos va a evitar problemas al futuro. También es importante tener claro dónde estoy comprando ese terreno, ¿ya? Sucede comúnmente que en algunas zonas cercanas a la costa o en algunos lugares en el campo se están vendiendo derechos de propiedad sobre un mismo predio. No es recomendable comprar estos derechos de propiedad porque la lógica de estos derechos de propiedad es para una lógica agrícola y no de subdivisión del suelo. ¿Qué pasa? En los terrenos rurales se permite construir solo hasta 2 viviendas, ¿ya? Que es la vivienda del dueño del fondo, por así decirlo, y su inquilino, y nada más. Cualquier otra cosa que se quiera construir tiene que ser algo directamente asociado con actividades silvoagropecuarias, actividades propias del campo, etcétera, etcétera, pero no viviendas, ¿ya? O sea, en resumen, en un terreno agrícola solo voy a poder construir 2 viviendas. ¿Y qué pasa? En algunos terrenos rurales, en algunos sectores cercanos a la costa también, se empiezan a vender derechos de una propiedad. Hay gente que le vende, no sé, el 60% a otro terreno o el 30% a otro terreno. ¿Y qué pasa? Que de repente hay 8 o 6 personas que tienen derechos sobre esa propiedad, pero solo 2 personas van a poder construir. Entonces poner de acuerdo a esas 8 personas para construir es imposible y va a ser un problema futuro, ¿ya? Este tipo de loteos se llaman loteos brujos o subdivisión irregular o loteos irregulares, y por favor no compren este tipo de terrenos porque no les va a servir para construir. La lógica de vender estos derechos es que la gente que tiene derechos de una propiedad pueda usufructuar a futuro respecto a una cosecha o la explotación del suelo con una finalidad agrícola, pero no para hacer viviendas. Un buen terreno debe reunir ciertas condiciones básicas que son un buen precio, una superficie adecuada para la construcción que quiero emplazar en ella, debe ser cercano a redes a un sistema vial adecuado, debe tener disponibilidad de transportes, de servicios básicos, de vistas, debe tener servicios cercanos, ¿ya? Puede estar bien comunicado. Obviamente estas características no siempre se encuentran en un terreno, es difícil, y sobre todo conseguir un terreno con estas características a buen precio, pero en lo personal cuando traten de ubicar un terreno deben tratar de reunir la mayor cantidad de estas características posibles. Una vez que se ha ubicado un terreno, se debe decidir cuánto estoy dispuesto a gastar por ese terreno, ¿ya? Eso no es una decisión menor, porque un terreno demasiado caro, que exceda mucho mi presupuesto, puede obligar que al momento de construir la vivienda yo me tenga que privar de hacer una vivienda de buena calidad o de algún equipamiento fundamental para construir esa vivienda, ¿ya? La relación entre el precio que estoy gastando en el terreno y lo que pretendo gastar en la vivienda debe ser en equilibrio. No es bueno construir una vivienda barata en un terreno demasiado caro, porque al construir esta vivienda barata en este terreno caro, automáticamente este terreno caro se va a devaluar. Cuando yo lo quiera vender, no voy a haber hecho una buena inversión y probablemente lo voy a tener que vender más barato de lo que estaba pensado. Tampoco es bueno en un terreno barato construir una vivienda muy cara, porque cuando yo quiero vender esa vivienda, el valor de mercado de esa vivienda no le va a hacer justicia a la inversión que yo realicé al momento de construir y voy a estar perdiendo plata.
El tema del transporte también es algo relevante. No da lo mismo comprar en un lado o en otro lado, ¿ya? Siempre se debe considerar el modo de vida, dónde trabaja, los componentes de la familia al momento de decidir dónde compro o no, ¿ya? Es preferible 100 veces comprar un terreno un poco más alejado de los centros urbanos, pero que tenga buena red de transporte, ¿ya? El transporte es fundamental porque es lo que nos va a asegurar que tengamos conexión con los restos servicios o puntos importantes de la ciudad. Entonces es importante elegir un terreno que tenga buena disponibilidad donde está el metro, de paraderos de buses, de radiotaxis, que llegue el Uber, por ejemplo. Entonces es importante tener esto en consideración. No importa tanto si el terreno está un poco alejado del radio urbano, pero si tiene buenos sistemas de transporte, es un buen terreno. Respecto a las tiendas o al comercio, no es bueno comprar un terreno que esté muy cerca de las tiendas, ya, porque eso va a generar a veces problemas de congestión, puede haber problemas de seguridad también asociados, etcétera. Pero tampoco es bueno comprar un terreno que esté muy alejado de las tiendas o del comercio, ¿ya? Entonces hay que buscar un término medio. Respecto a los colegios, para decidir respecto a esto se debe tener en cuenta los miembros que componen la familia, ¿ya? Si la familia lo componen niños, va a ser importante la cercanía a buenos colegios. Si es que no lo componen niños, ya no tanto, pero siempre hay que tener claro que la cercanía a buenos colegios es algo que hace elevar el valor del suelo al momento de querer vender, porque la mayoría de las familias que están buscando comprar terrenos o viviendas sí cuentan con hijos. Otra cosa que debo analizar es la calidad del vecindario donde estoy comprando. Debo analizar cómo son las calles, cómo son las veredas, si la calidad de la construcción de los edificios cercanos es buena, si están bien mantenidos. Porque al momento de pedir un crédito hipotecario para comprar la propiedad, es más fácil que el banco me preste dinero si estoy comprando en un sector que está bien evaluado. Es fundamental, antes de tomar cualquier decisión de compra, investigar un poco respecto a la historia del barrio o vecindario donde estoy comprando, ¿ya? Todo barrio o vecindario tiene un ciclo de vida, ¿ya? Y es importante investigarlo antes de comprar. Hay que saber cómo son las viviendas que se están construyendo, qué se ha construido en el pasado, si la gente que vive ahí son propietarios o son inquilinos, si se están construyendo viviendas o edificios de carácter industrial o comercial, etcétera, porque eso nos va a permitir evaluar cómo va a evolucionar ese barrio en el futuro. Todo barrio, como les dije, tiene un ciclo de vida que puede desarrollarse en muchos años o en pocos años, y generalmente parte en un ciclo que es de incertidumbre, donde no se sabe un poco qué va a pasar con el barrio, y si este barrio va evolucionando de forma favorable, empieza a aumentar el interés por los lotes vacíos, aumenta el valor del suelo y empieza a llegar gente al barrio, ¿ya? Respecto al tema de los inquilinos, estos tienen poco o ningún incentivo para mejorar las propiedades que están habitando, y asimismo los propietarios de esas propiedades que la están poniendo en arriendo tienen poco interés en mejorar las propiedades y solo se limitan a hacer obras de mantenimiento básicas que les permitan mantener un flujo constante de ingresos que les permita hacer rentable su inversión. Generalmente, cuando estos barrios que son donde hay mucha gente que está rentando empieza a decaer, estos inquilinos se mudan a otros barrios mejores, disminuye el valor de la propiedad y empieza a llegar otra gente de condición más modesta al barrio. Entonces este barrio, por efecto de que la disponibilidad económica de la gente que está llegando empieza a caer un poco en decadencia porque se invierte menos en el barrio. Generalmente es más adecuado invertir en un barrio donde se conoce o se sabe que a futuro las construcciones van a ser de carácter residencial y van a ser para personas que van a ser propietarios de esas propiedades. Otro tema importante a tener en cuenta es la disponibilidad de servicios básicos en el terreno que estoy comprando, ¿ya? Los servicios como agua potable, electricidad, alcantarillado, gas, aumentan el valor de la propiedad y también va a generar desembolsos futuros que van a ser seguramente cobrados en forma de impuestos, ¿ya?
Es importante tener esto en claro al momento de comprar, ¿ya? Y en el caso de los terrenos que no tienen estos servicios, es importante considerar que a futuro es muy probable que esos servicios lleguen al lugar donde estoy comprando. Entonces es importante tener claro que sí o sí voy a tener que, al momento de, por ejemplo, cuando llegue el agua potable y alcantarillado, yo voy a tener que conectarme a estos servicios. El tema del agua potable no representa un problema por lo general cuando yo estoy comprando un terreno dentro de un núcleo urbano, en la ciudad, digamos, ¿ya? Pero cuando estoy en un sector rural, sí ya es más complejo si es que en ese lugar donde quiero comprar no hay una cooperativa de agua potable rural, ¿ya? En ese caso yo probablemente voy a tener que hacer un pozo, captar agua de alguna otra fuente como un arroyo o un río, hacer los estudios correspondientes para analizar el agua y generar toda la inversión necesaria para generar el sistema de captación de agua y bombeo a la vivienda, ¿ya? Entonces esas inversiones por lo general no son baratas y debo tenerlas claras al momento de que yo decido comprar un terreno, porque las voy a tener que hacer sí o sí. Si quiero construir una vivienda, esa vivienda para pedir permiso de edificación sí o sí debe de contar con agua potable y alcantarillado. En el caso del alcantarillado, si es que no hay una red de alcantarillado disponible en el lugar donde estoy contemplando construir, generalmente en sectores rurales, voy a tener que hacer un sistema particular, ¿ya? Este sistema particular tampoco es tan barato y generalmente voy a tener que pagar constantemente cada cierto tiempo para que vayan a limpiar este sistema. Si es que yo no hago esto, probablemente voy a tener problemas al momento de usarlo y voy a tener sorpresas desagradables. Otro aspecto en el que hay que fijarse es si el camino que accede a mi terreno está pavimentado o no, porque si está pavimentado, eso me lo van a cobrar en alguna forma, la mantención de ese camino en alguna forma de impuesto, y este factor de pavimento ayuda a incrementar el valor del suelo. Entonces no da lo mismo si el terreno que estoy comprando tiene vías pavimentadas o no. También es importante fijarse si el terreno que estoy comprando es demasiado bajo respecto a la topografía, me refiero, porque si es una zona baja, debo tener cuidado de que las aguas lluvias no inunden el terreno y ver cómo, en caso de una lluvia muy fuerte, sobre todo ahora con estos tiempos de cambio climático, ver cómo podemos evacuar esa agua lluvia y no tener problemas de inundación en las calles y en nuestro terreno. Un tema también importante es cómo funciona la recolección de basura, ¿ya? Es importante asegurarnos en la municipalidad con qué frecuencia se retira la basura en el sector donde estamos comprando, ya, para no tener problemas a futuro. Y también es importante, sobre todo hoy en día, en tiempos de hiperconectividad, que tengamos la seguridad de que el lugar donde estamos comprando internet funcione correctamente y tengamos buena red de telefonía, ¿ya? Es importante, sobre todo hoy en día, porque va a ser fundamental a la hora de trabajar, de comprar, de ir a clase, etcétera, etcétera. Entonces es importante asegurarnos si hay conectividad respecto a estos servicios. Eso es todo por hoy. Traté de hacer un video más corto para que no se me alargara mucho. Quedan varios tips respecto a la compra del terreno que lo voy a desarrollar en otro video. Espero que si les gusta le den like y me hagan algún tipo de pregunta. Y nos vemos en otro video donde voy a seguir hablando respecto a información importante que hay que tener para comprar un terreno en Chile. Eso es todo. Saludos.